Buenos días. El repaso final de matemática va a estar dividida en 4 partes. Esta primera parte se va a trabajar la suma, la resta, los problemas con multiplicación y división, los números naturales, de pasar los números en letras. Por lo tanto, esta primera parte va a estar integrada en los ejercicios del 1 al 5. Comenzamos con la actividad 1. El ítem A dice: resolver sin el algoritmo los siguientes cálculos. ¿Qué sería resolver sin el algoritmo? Primero tenemos que ver qué es el algoritmo de la suma y la resta, que son cuando ordenamos unidades, decenas, centenas y lo hacemos la operación normalmente, un cálculo en una hoja para poder obtener el resultado. Esta actividad pide que no se haga con algoritmo, es decir, que vamos a tener que usar otro ingenio para poder realizar esta actividad. Por ejemplo, yo sé que 5 más 5 es 10, o que 1 más 9 es 10 o al revés, 2 más 8 es 10, o 8 más 12 es 10, 3 más 7 es 10 o al revés, 7 más 3 es 10, 4 más 6 es 10 o 6 más 4 que al revés sería lo mismo. ¿Qué pasaría si ahora trabajamos la decena, como nos pide en este ejercicio? Por ejemplo, yo sé que 50 más 50 me va a dar 100. Agrego un 0 a lo que hice anteriormente. Entonces voy a agregar ceros y voy a obtener las centenas. Lo mismo para el otro lado, que sería al revés. Obtengo toda la forma de obtener centenas. En este caso, este ítem es uno de los que están referidos, o sea que no es tan difícil. Vamos a ver otros detalles de este ejercicio. Por ejemplo, yo tengo 320 y 80. Estos dos, el 20 y el 80, me va a formar 100. Por lo tanto, si ya tengo 300, el número que voy a obtener es 400. Por ejemplo, otro detalle. Acá tengo un número grande, 2.400.000. Si ustedes suman estos 6 dígitos con esto que son 0, voy a obtener 2.400.000. Por ejemplo, el 140, acá ya tengo un 40 más el 60, ya tenía un 100 más estos dos que son 100, o en este caso ya tengo un 1000, sumo los 300 más el 700 y formo 1000, o sea que 1000 más 1000 voy a obtener el número que ustedes ya lo pensaron. Otro ejemplo, vamos con la resta, voy a marcar con color un celeste azul. Por ejemplo, voy a hacer una resta y miro cuáles son parecidos. Por ejemplo, 700 menos 700 me va a dar 0. O sea que este ejercicio me va a dar 4000. Otro ejemplo, miremos, por ejemplo, el detalle de estos números, qué números se repiten para poder hacer la resta sin hacer el algoritmo. El 3500 son iguales, que yo al restar me dan 0, 0, 0. O sea que voy a obtener 340.000 el resultado. O por ejemplo, estos son iguales, que al restar me va a dar 0, 0, 0. O sea que el resultado va a ser eso que pensaron. Continuando con la actividad 1, en el ítem B dice: a continuación se presenta una serie de cálculos. Marca con una cruz lo que se pueden resolver sin el algoritmo, usando algunos de los resultados de los cálculos anteriores. Resolve y explica cómo lo hiciste. Como no podemos usar el algoritmo para la suma, en este caso, podemos usar una propiedad. ¿Qué sería la propiedad asociativa?
¿Qué significa la propiedad asociativa? Que esta propiedad permite que en la suma podemos asociar a través de los paréntesis cuál nos conviene agruparlos de acuerdo a lo que vamos a sumar. Por ejemplo, vamos a trabajar con el 230 y el 470. Podemos agrupar lo que son centenas, por ejemplo el 200 y el 400 por un lado, y le sumamos lo que son decenas, el 30 y el 70. En este caso, teniendo la propiedad asociativa, agrupé, por ejemplo, 200 más 400 es 600, y sé que 30 más 70, como decimos anteriormente, es 100, o sea que ya tengo 600 más 100, esto me da 700. Y cuando dice marcar con una cruz, en este caso pudimos hacerlo sin usar el algoritmo. Vamos a trabajar uno un poquito más complicado, por ejemplo el 1100 más 150. Como no hay otra unidad de 1000, lo pongo solo al 1000 y voy a asociar el 100 con el 150, que en este momento ustedes ya lo van a estar pensando cuál es el resultado. Entonces asocio el 100 con 150 y esto me va a dar 250 más el 1000 que ya tenía, tengo 1250. De esa manera marco también con una cruz, que también se pudo hacer sin algoritmo. Si ustedes lo miran acá, tenemos el 400 que es centena, que puedo agrupar por un lado, y la decena, 40 y 60, uso paréntesis para estos dos. En este otro caso, tengo 300 más 500, y por otro lado asocio el 20 con el 80. En la actividad 2 tienes dos ítems, el A y el B. En el A dice, lee esta información que está en un recuadro que dice lo siguiente: la superficie de la parte continental de la Argentina es de 2.780.400 km². La superficie de la Antártida Argentina y las islas del Atlántico Sur, que nuestro país reclama como propia, es de 980.874 km². En el ítem B dice escribir esas cantidades en letras. Vamos a escribirlo primero, aparte, voy a escribirlo, y voy a identificar los puntos que tienen esos números. Por ejemplo, todo punto tiene 1000, que después de la centena viene la unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Lo mismo de este lado. El siguiente punto es el millón, que yo puedo leer tranquilamente 2 millones y continúo el número hasta llegar al 1000, después continúo. Lo mismo del otro lado. Por eso que no tuve dificultad de poder leer los números, porque tenía los puntos en cada uno de los lugares que correspondía. Bien, al escribir en letra siempre cometen el error de que el grupo de 100 se escriben con C, por lo tanto todo lo que venga después a ese grupo vamos a empezar a escribirlo primero leyendo el número que encabeza. Por ejemplo, el 200 se escribe 2 como corresponde y se le agrega la terminación cientos, 3 cientos, 4 cientos, el 500 vamos a dejar para lo último, 6 cientos, 7, en vez de ser 7 va a ser 7 cientos, 8 cientos, en vez de ser 9 va a ser 900. Y el 5, ahí va a cambiar, que va a ser 500.
Este detalle no se olviden tenerlo en cuenta a la hora de escribir los números en letras. La actividad 3 está relacionada con la actividad 2 porque se sigue hablando de la superficie de la República Argentina. En este caso dice, la superficie total de nuestro país, incluyendo la parte continental, el sector antártico y las islas reclamadas, es de 3.761.274 kilómetros cuadrados. En el ítem A dice escribí esa cantidad en número, es decir, todo lo que está subrayado en rojo van a tener que escribir en número. Creo que no van a tener problema en hacer esta actividad. En el ítem B habla de que Gustavo dice que el sector de la Antártida y las islas es mayor porque su superficie empieza con 9, mientras que la superficie de la parte continental empieza con 2. ¿Te parece que tiene razón? ¿Por qué? Vamos a escribir de nuevo los números mencionados anteriormente y vamos a marcar con un círculo lo que Gustavo menciona. Él dice que este número es mayor porque comienza con 9 y este número es menor porque comienza con 2. Pero Gustavo no tuvo en cuenta la puntuación de los números. Este punto corresponde al 1000 y el otro corresponde al millón, que no tiene el 980.000. Por lo tanto, la respuesta sería, Gustavo no tiene razón, y ahí viene el porqué. El número 2 está ubicado en la unidad del millón y el número 9 en la centena de mil, es decir, 2 millones es mayor que 900.000. La actividad 4 dice resolver. Acá ya hay un problema donde tenemos que utilizar o la suma, o la resta, multiplicación o división. Dice, después de repartir una cantidad de alfajores en partes iguales en 15 cajas, quedaron 20 en cada caja y sobraron 5. ¿Cuántos alfajores había? Quiere decir en total. Entonces esto vamos a tener que ir haciendo por parte. Primero tenemos la caja de alfajores. ¡Qué rico! Ya tengo ganas de ir a comer. Y vamos a subrayar los 20 que entran en una caja. En una caja entonces van a entrar 20 alfajores. Vamos a ver qué pasa con los 15. Después dice que hay 15. Entonces pensemos un poco. Si en una caja hay 20 alfajores, en 2 va a haber más, en 3 mucho más y en 15 mucho más. Quiere decir que la cantidad de alfajores se va a ir aumentando. Entonces, o tengo que usar la suma o tengo que usar la multiplicación. En este caso, este problema está referido a la multiplicación. Voy a multiplicar los 20 alfajores por las 15 cajas. Y ahí voy a obtener un primer resultado. ¿Por qué un primer resultado? Porque acá dice que sobraron 5. O sea que a este primer resultado le voy a sumar 5. Y ahí yo voy a obtener la respuesta de cuántos alfajores había en total. En la actividad 5 continúa con la resolución de problemas y dice, resolver. Se organiza una excursión para 324 alumnos de una escuela. Los micros tienen 24 asientos. ¿Cuántos micros hay que contratar y cuántos asientos vacíos quedan? Entonces, en cada micro hay 24 asientos. Tenemos que aclarar que la palabra micro se utiliza más en Buenos Aires. Nosotros usamos colectivo o colectivito. O sea, en un colectivo hay 24 asientos, quiere decir que para cada asiento va a haber 24 alumnos.
tenemos que resolver para 324 alumnos. Y esa es la pregunta que viene: ¿cuántos micros hay que contratar? Primero, yo voy a colocar los números que tengo. Si yo uso la multiplicación 324 por 24, me da un número de 6.000 o 7.000 colectivitos que yo no necesito tanto, al final me va a terminar sobrando a colectivo porque tengo 324 alumnos para viajar. Por lo tanto, no puedo usar la multiplicación para este problema. Voy a dividir los 324 por dividido 24. De esa manera voy a encontrar el resultado de cuántos colectivos hay que contratar. Bien, en la división primero tomamos la cantidad que vamos a dividir. Yo por lo general hago como cálculo auxiliar una tabla de acuerdo al divisor, en este caso es 24. Y voy multiplicando como si fuera una tabla común, nada más que de 2 dígitos. Miro cuánto entra 24 en 32 y si miro acá con atención voy a ver que entra una sola vez porque por 2 ya pasa. Entonces voy a colocar el 1 y 24 por 1 me da 24. Este 24 es el que voy a restar al que quería dividir, de eso me da 8, bajo el 4, me vuelvo a fijar en mi tabla y veo si es por 4 es 96, quiere decir que pasa, no puede ser por 4. Entonces voy a hacer por 3. Acá voy a colocar el 3 y el 72, el que voy a restar. De eso me da un resultado de 12. Este resultado de la división es la cantidad de colectivos. Si yo pongo 13 como resultado acá, como mi respuesta, estos no viajan, entonces la idea es que viajen todos. Entonces voy a tener que contratar un colectivo más porque hay alumnos que me faltan. 13 más un colectivo para estos dos. En total voy a tener 14 colectivos, 14 micro que me realiza el problema. Pero tenemos otra pregunta. Vamos a colocar cuánto en total, que es cuántos asientos vacíos quedan. De ese colectivo que se contrató va a ser ocupado por estos 12 alumnos que faltan. Quiere decir que si en un colectivo hay 24 va a haber asientos que van a sobrar, y eso es lo que me pregunta acá. Entonces a ese colectivo que yo le agregué sabemos que hay 24 asientos, entonces 24 menos los 2 alumnos que me quedó en la división, y ahí voy a obtener cuántos asientos vacíos quedan. Y ahí tengo la segunda respuesta al problema número 5. Hasta acá llegamos con la primera parte. Gracias.